Hola a todos. Hoy hablaremos de la paresia del cuarto nervio, un cuadro frecuente que puede presentarse en un gran abanico de formas. Habitualmente se habla de parálisis, aunque la mayoría de las veces lo que observamos son paresias. Para la comprensión del cuarto nervio se requiere entender la anatomía funcional de los músculos extraoculares, las leyes inervacionales, los secundarismos y en general toda la estrabología. Por eso es un tema muy amplio y desafiante. Comencemos por su epidemiología. En Chile no conozco estadísticas de incidencia o prevalencia, pero es sin lugar a dudas la parálisis oculomotora más común en un servicio de oftalmología. No hay semana que no nos llegue un caso al menos. Es seguida en frecuencia por la paresia del sexto nervio. Se cree que la razón de esta alta incidencia es porque el cuarto nervio es muy largo y frágil y además puede ser fácilmente golpeado por la tienda del cerebelo frente a un trauma encefálico menor. También la diabetes y la hipertensión pueden afectarlo de forma isquémica. Alrededor de la mitad de las paresias de cuarto nervio pertenecen al tipo congénito, que como ya sabemos, en oftalmología tiene un significado especial. Son aquellas que se inician antes de los 2 primeros años de vida y se caracterizan por permitir el desarrollo de una amplitud de fusión vertical importante. Las paresias congénitas suelen interpretarse en su gran mayoría como de origen traumático. Y no estamos hablando de grandes traumas, todo lo contrario. Se cree que se producen con traumas menores, como las frecuentes caídas de nivel que se observan en quienes están aprendiendo a caminar. Se han descrito no pocos casos de agenesias de oblicuo superior, que por supuesto se comportan como parálisis congénita. El problema de estas es cuando se opta por cirugías de reforzamiento del oblicuo superior y se lleva la sorpresa que el músculo no está. Las paresias congénitas suelen pasar desapercibidas tanto para el paciente como para el especialista, a no ser que se les busque. Y cuando digo buscar, me refiero a hacer un cover test. La otra gran parte de las paresias de cuarto nervio son las adquiridas, dentro de las cuales nuevamente el trauma es la causa más frecuente, aunque aquí aparecen también las metabólicas y por suerte muy raras veces las compresivas, por tumores o aneurismas. No pretendo aquí hablar de las causas y del diagnóstico etiológico. Ese es un tema que pertenece a la neurooftalmología. Basta decir que frente a una paresia adquirida en la que no tengamos la causa identificada, debemos solicitar neuroimágenes. Aunque no es raro el paciente que, posterior a un TEC, comienza con el cuadro, teniendo ya hecho todo el estudio necesario. El trauma directo sobre el oblicuo superior o la tróclea es por suerte raro también, y produce un cuadro equivalente de paresia de cuarto nervio. Se han descrito por inyecciones de anestesia perivulvar, mordidas de perro o heridas cortopunzantes. En las paresias de cuarto nervio, cerca del 80% son bilaterales, aunque pueden ser profundamente asimétricas y simular ser unilaterales. Antes de seguir con este video, les sugiero que revisen primero el video de la prueba de 3 pasos, ya que es un requisito fundamental para entender cómo se diagnostica la paresia del cuarto nervio. Cada vez que encontremos una altura, debemos evaluar su comportamiento en las diferentes posiciones de mirada, aplicando los principios de la prueba de 3 pasos para encontrar un músculo parético, así como también, cuando el cuadro clínico lo justifique, realizar el test de deducción forzada para definir los cuadros restrictivos. El cuadro clínico de la paresia de cuarto nervio dependerá de si es uni o bilateral, si se afecta el ojo dominante o el no dominante, del momento evolutivo en que se produzca, antes o después de los 2 años de vida, del tiempo transcurrido desde el inicio y del tipo de secundarismos. ¿Qué elementos son comunes a todas las paresias de cuarto nervio? Primero, el tortícolis. El tortícolis de cuarto nervio se caracteriza por la inclinación hacia el hombro del ojo sano, o al menos del menos afectado. Puede tener también depresión o elevación de mentón, según si la máxima incomitancia esté en la supra o infraversión respectivamente. Y también se describe ocasionalmente el giro, que es hacia el lado contrario, para llevar el ojo afectado a la abducción. El tortícolis vertical y de giro pueden no estar. El único elemento constante en el tortícolis de la paresia del cuarto nervio es la inclinación hacia el lado sano. No toda paresia de cuarto nervio tendrá tortícolis. La paresia congénita puede no tener tortícolis si su amplitud de fusión vertical permite la fusión. Las paresias de cuarto nervio tienden a presentar una anisotropia en B, tanto por la hipofunción de uno o ambos oblicuos superiores, lo que cierra abajo al predominar el efecto aductor del recto inferior, que actúa ahora sin oposición, como por la hiperfunción de uno o ambos oblicuos inferiores, que ahora se imponen por sobre los rectos superiores e inducen la abducción arriba. El síndrome en B será mayor en casos más severos y por supuesto en los bilaterales.
Y por último, vale la pena mencionar la extorsión de uno o ambos ojos. Recordemos que en un ojo normal, la fobia se encuentra aproximadamente a la misma altura que la unión del tercio inferior con los 2/3 superiores del nervio óptico. Sin embargo, esto no siempre es así y se pueden encontrar grandes variaciones dentro de la población normal. Si se produce una paresia de cuarto nervio, tanto por la paresia del oblicuo superior como por la hiperfunción del oblicuo inferior, el ojo extorsionará y veremos una alteración de esta relación entre la fobia y el nervio óptico. Durante mucho tiempo se pregonó que la mera existencia de extorsión macular significativa era un signo inequívoco de la paresia del nervio ipsilateral. Sin embargo, en las torsiones también aplican las leyes inervacionales. Por lo tanto, la extorsión nos dice que hay una paresia. Sin embargo, no nos dice necesariamente de qué ojo. Sí, una extorsión significativa es sugerente de bilateralidad. Lo mismo que la medición de la diplopia torsional. Nos entrega una medida de la diferencia de un ojo con respecto al otro, pero no nos dice cuál es el culpable. Ahora veamos las formas de presentación clásicas. Partamos por la presentación más característica, que es la paresia adquirida del ojo no dominante. Aquí tenemos a un paciente que a partir de algún momento refiere diplopia vertical, mayor en una lateroversión. Se presenta con hipertropia del ojo afectado. El principal secundarismo es la hiperfunción del antagonista, el oblicuo inferior ipsilateral. Muchas veces vemos que, a poco andar, la función del oblicuo superior se recupera casi por completo, y todo el cuadro clínico se debe a la hiperfunción residual del oblicuo inferior. Esto que acabo de decir significa que a veces vemos una paresia de cuarto nervio sin paresia de cuarto nervio. Es decir, vemos una hiperfunción secundaria del oblicuo inferior. El cuadro clínico se caracteriza por la presencia de una elevación en aducción del ojo afectado y una maniobra de Wilczewski positiva al inclinar al mismo lado, donde el principal signo es el tortícolis con inclinación de cabeza hacia el hombro del lado sano, es decir, la cabeza huye de la paresia. Si este cuadro continúa, la hipertropia sostenida del ojo parético puede llevar a la contractura del recto superior ipsilateral a la lesión, ya que se encuentra acortado al estar el ojo en permanente elevación. Si el recto superior se contractura, también impedirá la depresión en su campo de acción, es decir, en la abducción, haciendo que al final la hipertropia se manifieste no solo en la aducción, sino que en toda la mirada horizontal, transformándose entonces en una hipertropia comitante. Recordemos que el oblicuo superior tiene un tendón ancho con funciones separadas. El tercio anterior es intorsor, mientras que los 2/3 posteriores son los depresores y abductores. Del concepto de compartimentalización de los músculos extraoculares, se desprende que una paresia puede afectar de manera separada a estas dos regiones, o a todo el tendón. En ocasiones parece afectarse solo el tercio anterior. En este caso, el ojo parético no estará en hipertropia, o esta será muy pequeña, pero estará extorsionado, lo que provocará diplopia torsional. Si la función primaria del oblicuo superior es la intorsión, entonces el principal síntoma de la paresia del cuarto nervio debería ser siempre la diplopia torsional. Sin embargo, predomina la diplopia vertical. Entonces, frente a la paresia del ojo no dominante, tendremos la mayoría de las veces una altura mayor en el campo de acción del oblicuo inferior hiperfuncionado, es decir, la supraaducción, afectando también la aducción pura y en menor medida a la infraaducción. Si predomina la hipofunción del oblicuo superior, entonces tendremos la altura mayor en su campo de acción, la infraaducción, es decir, tendremos un déficit de depresión en aducción. También tendremos problemas en la infraversión. El paciente tendrá diplopia al leer y bajar escaleras. Si se afecta mayoritariamente el tercio anterior del tendón, tendremos entonces diplopia torsional mayor en infraversión. Ahora, ¿qué pasa si se afecta el ojo dominante? La tendencia a la elevación por falla del depresor oblicuo superior será anulada por un aumento de la acción del recto inferior. Recordemos que no se puede desviar el ojo que está fijando. Y el aumento del estímulo inervacional al oblicuo superior que no está respondiendo por estar parético llevará, gracias a la ley de Hering, a un aumento del estímulo inervacional a su yunta, el recto inferior contralateral, lo que llevará finalmente a la hipotropia del ojo no fijador. Esta hipotropia se manifestará con mayor intensidad en el campo del recto inferior hiperfuncionante, es decir, en la abducción del ojo hipotrópico, que será lo mismo que en la aducción del dominante parético. Si a este paciente le hacemos fijar con el ojo sano,
En esta lateroversión, la hipotropia del ojo en abducción se transformará en la hipertropia del ojo en aducción. Recuerden que la prueba de 3 pasos de Parkes funciona de la misma forma con la hipotropia de un ojo como con la hipertropia del otro. En el caso de estar afectado el ojo dominante, se establece la llamada mirada patética, de ahí uno de los nombres del cuarto nervio. ¿Qué pasa si la paresia es bilateral? Si es simétrica, las tendencias a la hipertropia en ambos ojos tenderán a anularse en la PPM, ya que ahí el efecto de los oblicuos es simétrico. Pero en las lateroversiones tendremos hipertropias de los ojos en aducción. Tendremos una V notoria, gran dificultad en la infraversión, con endotropia y extorsión abajo. Las paresias bilaterales simétricas dan cuenta de alrededor del 30% de las paresias bilaterales. Si la paresia es asimétrica, entonces tendremos una hipertropia en ppm del ojo más afectado. Pero esta hipertropia, la hipertropia en ppm, no será proporcional al nivel de compromiso exclusivo de ese ojo, sino que dependerá de la diferencia en afectación entre ambos ojos. Es decir, si ambos ojos están muy afectados, la hipertropia en ppm será pequeña. Si hay una diferencia importante en el grado de paresia entre un ojo y otro, entonces la hipertropia será mayor. Para definir qué tan severa es la paresia en cada ojo en casos bilaterales, nos basaremos en la hipertropia en aducción, donde la tendencia a la elevación del otro ojo es menor y por lo tanto no disminuye la hipertropia del ojo en cuestión. Las paresias bilaterales asimétricas constituyen cerca del 70% de las paresias bilaterales. Llevémoslo a un ejemplo. Si la paresia es bilateral, perfectamente simétrica y profunda, digamos parálisis, y los oblicuos inferiores están muy hiperfuncionados, por muy hiperfuncionados que estén, no habrá hipertropia en ppm, ya que ambos ojos tienen la misma tendencia a la elevación. En este caso, en las lateroversiones, el efecto vertical de la hiperfunción del oblicuo inferior del ojo en abducción es mínimo, y el efecto vertical de la hiperfunción del ojo inferior, del oblicuo inferior del ojo en aducción es máximo. Entonces se observará una gran hipertropia del ojo aductor en ambas lateroversiones. Si la paresia no es realmente simétrica y un oblicuo inferior está un poco más hiperfuncionado que el otro, entonces en ppm el ojo con más hiperfunción estará en una hipertropia pequeña. Y al igual que el caso anterior, habrá grandes hipertropias en las lateroversiones. Aquí la hipertropia en ppm no es proporcional al grado de hiperfunción, sino que es proporcional a la diferencia entre una hiperfunción y la otra. Ahora, si estamos frente a una paresia bilateral, también simétrica, pero leve, tampoco tendremos hipertropia en ppm, porque igualmente se anulan. Pero en este caso, en las lateroversiones, la elevación del ojo en aducción será pequeña, porque la hiperfunción de cada oblicuo inferior es leve. Es importante mencionar que los casos bilaterales son la mayoría, aun cuando muchos de ellos pueden simular ser unilaterales antes de la cirugía para luego invertirse la hipertropia. A estos cuadros les llamamos paresias enmascaradas. Una paresia será claramente bilateral si la hipertropia se invierte en alguna posición, a veces solo en la posición diagnóstica del oblicuo inferior menos hiperfuncionado. Si encontramos una inversión de la hipertropia, entonces es bilateral, por muy asimétrica que sea. ¿Cómo sospechar la presencia de un cuadro bilateral? En general sospecharemos una paresia bilateral enmascarada si el síndrome en B es mayor a 20 dioptrías. Si hay diplopia torsional, cuando ésta sea mayor a 12 grados. Si observamos torsión objetiva en ambos ojos. Y finalmente, si tenemos una gran hipertropia en aducción, pero escasa en ppm, ya que esto nos sugiere que hay alguna fuerza que deprime al ojo en hipertropia. Y esta solo puede ser la tendencia a la hipertropia del otro ojo. Alguien se preguntará, ¿por qué tanto lío? Si bastaría con buscar el Wilczewski en ambos lados. Lamentablemente, un grupo no menor de casos bilaterales asimétricos presentan Wilczewski a un solo lado. Se cree que este fenómeno se produce por una parálisis inhibicional de recto superior, la llamada parálisis inhibicional de Chabase. Esta teoría plantea que se produce porque el oblicuo superior más afectado lleva a un aumento significativo del estímulo inervacional a su yunta, el recto inferior contralateral, y este, vía ley de Sherrington, determina una disminución al estímulo de su antagonista, el recto superior. Así, cuando la cabeza se incline hacia el lado del ojo menos afectado, la intorsión de ese ojo será llevada a cabo por el oblicuo superior con la menor paresia y por un recto superior inhibido, el que no será capaz entonces de generar una hipertropia. Esta sería la razón por la cual muchas paresias bilaterales asimétricas presentan Wilczewski positivo solo al lado más afectado.
Finalmente, para los cuadros bilaterales, aun pese a una búsqueda activa de bilateralidad, podemos pasar por alto algunos casos. Por eso es que, independiente de si sospechamos o no un cuadro bilateral, sugiero siempre advertir al paciente que es posible que el cuadro se invierta, apareciendo la paresia del otro ojo que estaba escondida, y que puede requerirse una segunda cirugía. Por suerte, en estos casos es relativamente simple solucionar el problema con una segunda cirugía, siendo extremadamente raro el caso en que necesitemos terceras cirugías. Para finalizar con la clínica de las paresias de cuarto nervio, analicemos los casos congénitos. Como dije al principio, la gran diferencia entre los casos congénitos y los adquiridos es que los primeros son capaces de desarrollar una gran amplitud de fusión vertical, es decir, pueden oponer algo a la tendencia a la desviación y lograr la ortotropia. Pero, al igual que en las exoforias, si rompemos la binicularidad, se manifiesta la desviación. Es decir, podríamos entenderlo como una exotropia intermitente vertical, donde el paciente puede estar la mayor parte del tiempo en ortotropia y descompensarse de manera ocasional. No hay prácticamente otra razón por la que alguien pueda desarrollar una amplitud de fusión vertical mayor a 1 o 2 dioptrías. Así que, si al cover test intermitente aparece una hiperforia, entonces estamos frente a un cuarto par congénito. Una de las características de la paresia congénita es que no suelen tener tortícolis, ya que pueden lograr la ortotropia, aunque en ocasiones pueden hacer un pequeño tortícolis para compensar lo que la amplitud de fusión vertical no logra fusionar. Otra característica de estas paresias es que pueden estar compensadas por años y frente a un cambio refractivo se descompensan. Esto ocurre típicamente después de cirugías refractivas y de catarata. A estos pacientes nadie los convence que su estrabismo no fue provocado por la cirugía. Por eso, independiente de a lo que ustedes se dediquen en el futuro, deben siempre realizar un cover test intermitente y alternante en todo paciente que se someta a una cirugía que modifique la refracción o la agudeza visual. Y en caso de que la baja agudeza visual previa a la operación no permita el cover test confiable, entonces deben advertir a los pacientes el riesgo de un estrabismo postquirúrgico. Volviendo a lo nuestro, ya hemos revisado las principales formas de presentación en cuanto a lateralidad, dominancia y edad. Ahora veamos cómo enfrentar una paresia de cuarto nervio. Si es aguda, aparte de buscar la causa si sospechamos una patología neuroquirúrgica, debemos esperar un tiempo razonable, porque sabemos que un número importante mejora dentro de los primeros 6 meses. Podemos indicar parches para la diplopia, indicando alternantes para evitar secundarismos. Se ha planteado la inyección de Botox en el oblicuo inferior si vemos que se hiperfunciona con el objetivo de evitar que persista hiperfuncionado luego de mejorar la paresia, aunque es técnicamente algo más difícil y es casi tan engorroso como la cirugía que se pretende evitar. Si la desviación lleva más tiempo, debemos evaluar qué tanto impacta en la calidad de vida del paciente. Si es congénita y está compensada, no es necesario operarla. Si es adquirida pero requiere de un pequeño tortícolis para fusionar y el paciente está cómodo así, también podemos plantear un manejo expectante. Si el paciente no quiere o no puede operarse y la desviación es pequeña y razonablemente comitante, podemos usar prismas con base inferior en el ojo en hipertropia o base superior en el ojo en hipotropia. Los prismas en primera instancia no son ideales en paresias de cuarto nervio, ya que estas paresias son habitualmente incomitantes. Yo los he usado en ancianos que no tienen mucha movilidad y tienen paresias antiguas que se han comitantizado. Si decidimos operar, entonces debemos preguntarnos, ¿qué músculos operar? La decisión de qué músculos operar está determinada por el patrón de la incomitancia. El criterio general será debilitar los hiperfuncionantes, oblicuo inferior ipsilateral, recto superior ipsilateral y recto inferior contralateral, o bien, menos frecuentemente, reforzar al hipofuncionante, el oblicuo superior, ya sea realizando un pliegue o tacking, lo que refuerza la función torsora y la vertical, o a través de un adelantamiento del tercio anterior del tendón, o técnica de Harada-Ito, lo que refuerza solo la función torsora. Para determinar qué músculos operamos, debemos fijarnos en el patrón de incomitancia, es decir, en qué miradas la desviación es mayor, para así poder modificar la acción de los músculos que están provocando el cuadro. Para organizar los diferentes patrones, Knapp clasificó las variantes en 7 grandes grupos que describen los diversos patrones de incomitancia. La importancia de la clasificación de Knapp es que nos permite orientar cuáles músculos operar
en caso de recurrir a la cirugía. De estos grupos, los primeros 6 tienen significancia clínica. Veamos. Tipo 1. Campo del oblicuo inferior antagonista directo, es decir, la supraaducción, que en el caso de una paresia de oblicuo superior derecho, corresponde a la supralevoversión. En estos casos, la cirugía debe realizarse sobre el oblicuo inferior ipsilateral, ya que es el responsable de la desviación. Tipo 2. Campo del oblicuo superior parético, es decir, en la infraaducción, que en el caso de una paresia de oblicuo superior derecho, corresponde a la infralevoversión. En estos casos, la elección del músculo depende de si encontramos diplopia torsional o no. Si no hay diplopia torsional, puede debilitarse el recto inferior contralateral, que es el yunta del oblicuo superior derecho parético. También se puede fortalecer el oblicuo superior parético con un pliegue, técnica que arriesga la generación de un síndrome de Brown iatrogénico. Si encuentro torsión en el tipo 2 de NAP, personalmente prefiero tratar la torsión con un Harada Ito del oblicuo superior parético, es decir, fortalecer avanzando el tercio anterior del tendón del oblicuo superior. Esto corrige la torsión sin arriesgar un Brown, mientras que la altura la corrijo con un retroceso del recto inferior contralateral. Este patrón de desviación no es tan frecuente, aun cuando corresponde a la mirada específica del oblicuo superior parético. Y de eso se trata este video, ¿no? De paresias de oblicuo superior. Entonces esta debería ser la única manifestación, máxima incomitancia en el campo del oblicuo superior parético. Pero no es así. Como dije antes, muchas veces el oblicuo superior se recupera y lo que tratamos es la hiperfunción residual del oblicuo inferior. Tipo 3. Toda la aducción. En este caso se plantea el pliegue del oblicuo superior en casos donde la altura en ppm sea menor a 15 dioptrías, agregando el debilitamiento del oblicuo inferior hiperfuncionado en hipertropias mayores. ¿Por qué preferir el fortalecimiento del oblicuo superior parético antes que el debilitamiento del oblicuo inferior hiperfuncionado? Sabemos de los principios básicos de la cirugía de estrabismo que es preferible debilitar hiperfuncionantes antes que fortalecer paréticos. Sin embargo, en este caso se plantea el fortalecimiento del oblicuo superior parético mediante el tacking porque afecta mayormente la mirada inferior, mientras que el oblicuo inferior afecta la mirada superior, que es mucho menos importante en la vida diaria. Tipo 4. Extensión en L. Toda la aducción e infraversión. Aquí se plantea tanto el pliegue del oblicuo superior como el debilitamiento del oblicuo inferior, los cuales podrían combinarse si la altura en ppm fuera mayor a 15 dioptrías. Tipo 5. Toda la infraversión. Aquí dependerá si encontramos torsión o no. Si no hay torsión, es preferible el debilitamiento del recto inferior contralateral, ya que la acción vertical de los rectos es mucho más amplia y la horizontal. Si encontramos diplopia torsional, es preferible plantear un pliegue del oblicuo superior parético o combinar un Harada Ito del oblicuo superior parético con un retroceso del recto inferior contralateral, como en el tipo 2. Tipo 6. Inversión de la hipertropia o paresia bilateral. Este es el paciente con hipertropia alternante en lateroversiones, síndrome en B, Vilchowski positivo bilateral e hiperfunción de ambos oblicuos inferiores. Aquí, si las incomitancias son mayores arriba, es mejor debilitar ambos oblicuos inferiores. Si las incomitancias son mayores abajo, entonces es mejor el pliegue de ambos oblicuos superiores. También debemos preguntarnos cuántos músculos operar. Esto dependerá del grado de hipertropia en posición primaria. Si la altura en ppm es menor a 15 dioptrías, entonces realizaremos cirugía sobre un solo músculo. Aquí nos guiamos por las directrices que nos brinda la clasificación de NAP. Si la hipertropia en ppm es mayor a 15 dioptrías y menor a 30, entonces operamos dos músculos. Y en los casos en que la desviación en ppm es mayor a 30, entonces haremos 3 músculos. En resumen, si la altura es menor a 15 dioptrías, debilitamos el oblicuo inferior ipsilateral cuando la desviación es máxima en el campo del oblicuo inferior, tipo 1 de NAP, y también si la desviación es máxima en toda la aducción, tipo 3 de NAP, cuando el problema sea mayor arriba. En el tipo 3 de NAP, si el problema es mayor abajo, podemos plantear entonces un pliegue de oblicuo superior. Debilitamos el recto inferior contralateral si la torsión es escasa o ausente y la desviación es máxima en toda la infraversión o en el campo del oblicuo superior parético, tipos 2 y 5 de NAP. Ahora, en estos mismos casos, reforzaremos el oblicuo superior parético si la torsión es importante o combinamos un Harada Ito con el recto inferior. Si la desviación vertical es máxima arriba, NAP no contempló esta posibilidad en su clasificación, entonces debilitamos el recto superior ipsilateral.
Este músculo puede estar contracturado si la desviación es antigua y el ojo afectado está en hipertrofia. Esto suele sospecharse antes de la cirugía, pero se confirma en el intraoperatorio mediante el test de deducción forzada. Si la altura es mayor a 15 dioptrías, podemos plantear la cirugía sobre dos músculos. Aquí por lo general debilitamos el oblicuo inferior y agregamos el recto inferior contralateral si la desviación es mayor abajo, o el recto superior ipsilateral si la desviación es mayor arriba. En casos antiguos, donde la desviación vertical sea comitante, realizamos retroceso del recto inferior contralateral y del recto superior ipsilateral. Les aseguro que este video podría durar varias horas. La paresia de cuarto nervio se ramifica en múltiples posibilidades y por supuesto muchas quedaron fuera. No pretendo abarcar todo este inmenso tema. Solo pretendo orientarlos en sus primeros pasos en la comprensión del estrabismo, ayudándolos en sus estudios. Espero que les haya sido útil. Nos vemos en un próximo video.